Muy buena, mi nombre es Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus hogares, bendiciendo su vida, bendiciendo sus hijos, trayéndoles salud, paz, prosperidad. Necesitamos tanto del Señor en estos tiempos tan difíciles, rodeados de guerras, de rumores de guerras, de destrucción, de hambre, de epidemias. Pero ahí está el Señor, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y esa fe es la que nos sostiene. Nuestro lema como capellanes es, esas palabras que dijo el Señor Jesucristo las tomamos como propias. En Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos por quién? Por el diablo. ¿De qué manera los tiene el diablo oprimidos y esclavizados? A través del trago, la droga, la depresión, la ansiedad. Todo esto que está sucediendo alrededor nuestro nos trae problemas, tanto psicológicos como físicos. Dice el Señor, a predicar el año ¿qué? Agradable del Señor. Desde hace 2000 años está predicando ese año agradable del Señor, porque es la época más esperada, la gracia, porque el Señor vino a perdonarnos y ayudarnos ¿qué? A través de la gracia, de su misericordia. No fue porque nadie lo mereciera, sino porque el Señor quiso hacerlo. Amén. El tema que hoy he escogido se llama: si quieres sanar, tendrás que perdonar. Amén. Debemos aprender a perdonar, a sanar nuestro corazón, sanar primero nuestras heridas internas para poder sanar. Y todo comienza con esto, con el perdón. Miremos lo que dice en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vale, cuidado, pero hay una caución. Más adelante y mismo sigue: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, si queremos que el Señor, ponernos a paz con el Señor, poder tener esa comunicación con el Señor, tenemos primero que mirarnos y perdonar. Amén. ¿Por qué dice? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, antes de pedirle algo al Señor, tenemos que recapacitar, mirar qué es lo que, si tenemos algo contra nuestro hermano, contra nuestro amigo, contra nuestro vecino, contra quien estemos enojados, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pedir perdón. ¿Para qué? Pedir perdón y perdonar. Pero perdonar de corazón, porque el Señor es el que conoce los corazones. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces, asimismo, si nosotros primero perdonamos antes de ir al altar o donde tú quieras orar, en tu casa, alrededor de tu cama, en el lugar que tú te encuentres, siempre primero pide perdón por las ofensas que hayas ocasionado, o si le has hecho daño a alguien al hablar o has hablado mal de alguien. Ponte en paz para que el Señor pueda escuchar tus oraciones. Mucha gente dice: pero yo oro y el Señor no me escucha. No te puede escuchar porque está esa separación, ese abismo que hay entre Dios y nosotros a causa de ¿qué? Del pecado. Amén. Pero miremos qué es perdón, qué es perdonar. Perdonar es olvidar, soltar la ofensa, olvidar el daño que nos hayan hecho. No se puede perdonar si todavía hay resentimiento, deseo de venganza, rencor, odio, fastidio hacia la otra persona. O sea, todavía hay pecado en nosotros y el pecado esclaviza, pero el perdón ¿qué? Libera. Si pusimos bien cuidado esto, el pecado ¿qué? Esclaviza. Pero el perdón que nos libera, nos hace libres. ¿Libres de qué? De tener esa comunicación con Dios. Y teniendo ese resentimiento, teniendo esa rabia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfermar. Hasta gastritis nos va a dar. Nos puede dar un derrame cerebral por una rabia, una ira. Debemos empezar a controlar. Dejar que el Señor, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y permitir que Él entre ¿a qué?
a enseñarnos, a morar dentro de nosotros, a ayudarnos a controlar eso que está mal en nosotros. Amén. Miremos cómo Jesús nos enseña en la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos enseñó cuando Él le enseñó a orar a sus apóstoles, a sus seguidores? Dijo: perdona, Señor, nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será que cuando hacemos esta oración verdaderamente la hacemos de corazón? Que perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o lo dejamos solo en letra escrita, o lo pasamos como loritos y no lo tenemos en cuenta. Es un compromiso que hacemos cuando estamos rezando allí, o estamos orando, o estamos leyendo el Padre Nuestro. También decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, pero cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre es porque le vamos a mostrar ¿qué? Obediencia. ¿Y esa obediencia qué es? Perdonar. Amén. Tenemos que aprender a perdonar para que el Señor nos perdone, para que el Señor escuche nuestras oraciones. Amén. En el libro de Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él mismo se responde. Pero Jesús le corrige y le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. O sea que las cantidades que sean, debemos aprender a perdonar. Mirar qué es lo que está ocasionando que tengamos esa rabia, esa ira hacia la otra persona, e intentar sanar esto, llevar esta carne a la cruz, estar crucificada juntamente con el Señor. Amén. Miremos un ejemplo para poder entender un poco más esto sobre el perdón. Vamos al libro de Mateo capítulo 18 versículo 23-35, titulado en la Biblia Los dos deudores. Dice así el mismo Señor Jesús hablando. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esta era una costumbre en ese tiempo. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, así como él había hecho anteriormente con su jefe, pues: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Vemos este claro ejemplo de cómo el Señor, el jefe pues de estos dos siervos, digámoslo así, jefe en esta época, le perdonó a ellos, le perdonó a este hombre que le robó, le perdonó la deuda. Porque era costumbre, pues, si no pagaba, vender sus hijos, su esposa como esclavos. Pero él le perdonó, pero él, cuando había otra persona que le debía, él no le perdonó. ¿Qué dijo el Señor? Se enojó porque él no hiciera lo mismo. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos perdone nuestros pecados, ¿qué es lo que debemos también hacer nosotros? Perdonar. Aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, decir que se derrame esa unción, ese Espíritu Santo sobre nosotros, para que Él pueda estar en nosotros y ayudarnos a perdonar. Amén.
La Biblia nos dice en el capítulo de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Miremos qué es lo que pasa aquí. Anteriormente se hablaba del Seol. Cuando Lázaro, se habla en la historia, en el libro de Lucas, la historia de Lázaro y el hombre rico, donde dice que Lázaro, cuando murió, estaba en el seno de Abraham y el hombre rico estaba en una llama ardiente y le dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje su dedo en agua, aquí una gota, para mitigar por un momento esta sed que tengo. Y Abraham le dijo: no podemos, porque hay una cima que nos separa. Además tú tuviste todos tus deleites en vida, y en cambio Lázaro solo tuvo pesares. Pero Lázaro creía, se ve que creía, tenía fe, porque estaba en los brazos de Abraham, y Abraham representa la fe, la justicia. Entonces miremos que en ese tiempo el cielo y el infierno estaban divididos de cierta forma. Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue crucificado, murió y resucitó entre los muertos, y él dice, y subió al cielo. Dice que los cielos ya en ese momento, pues desde el pecado había un abismo entre Dios y el hombre a causa del pecado, y nadie había podido haber sanado esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de aquellos hombres habían nacido por sexo. Pero el Señor Jesucristo había nacido por la palabra de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Miremos en el libro de Mateo para que podamos entender un poco más. Mateo 27, capítulo 27, 50. Dice así. Mateo 27, 50 nos dice así: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Amén. ¿Por qué sucedió esto? Porque el sacrificio perfecto estaba consumado. El Señor Jesucristo había dado su vida por nosotros, había derramado su sangre allí en la cruz del Calvario, y había aceptado ser esa ofrenda que necesitaba para calmar la ira de Dios Todopoderoso, que estaba airado con nosotros. Hablemoslo de esta manera. Dice que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque quedó abierto, se abrió. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento, nosotros cometíamos un pecado, o en ese tiempo se cometía un pecado, según las leyes y las ordenanzas del Señor, había que traer un animalito, poner las manos sobre él, el sacerdote lo llevaba, lo degollaba, lo llevaba al lugar, cogía su sangre, la llevaba al lugar santo y la ofrecía por el pecado de la persona. Así lo había mandado el Señor, por el pecado que la persona hubiera hecho. Y le era perdonado, porque el sustituto, la persona que cometía un pecado, debía morir, pero el sustituto era ese animalito. Eso era tipo y sombra de lo que iba a suceder, porque en el libro de Hebreos nos dice que ahora el Señor Jesucristo viene y se da a sí mismo por nosotros como el holocausto, muere allí en la cruz del Calvario, da su sacrificio, que es su propia vida. Entonces ahora cuando Él llega y dice aquí que entregó el Espíritu, de una vez se abrió allí, se rompió se rompió en dos en ese momento se rasgó en dos de arriba abajo la cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo, porque allí solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo como sacerdote, entregando la ofrenda. ¿Y cuál era la ofrenda? Su propio cuerpo, su propia vida. Entendemos cómo se abre, porque el camino quedó abierto. ¿Y el Señor qué? El Señor subió. Después de esto, subió a los cielos y se sentó allí como sacerdote ya.
y quedó consumado de una vez para siempre. Ya no necesitan hacerse más sacrificios. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué entonces vamos a necesitar más intercesores? Que si no es Pedro, que si no es Juan, que hay que hablarle a José, que a María. No hay más intercesores. La Biblia nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida en rescate por nosotros. ¿Quién es el que subió al cielo sino el que descendió del cielo? Él es el que conocía o conoce ese camino de regreso al cielo. ¿Y cómo podía entrar? A través de un sacrificio. Él vino a cumplir lo que ya de antemano no pudieron hacer muchos. Ninguno de los patriarcas, ninguno desde el comienzo de la tierra lo pudo hacer, solo él. Porque él no había nacido. ¿Por qué? Porque él no había nacido por sexo. Amén. Miremos aquí, dicen, y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Yo sé que un poco es más profundo, pero por el tiempo no lo voy a poder llevar todo. Salieron, vea, y se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Pone que el día que el Señor entregó el Espíritu, dice, vea, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su Espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Se abrió, dejando mirar el camino hacia adentro, hacia el Señor. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto. ¿Qué pasó? Resucitaron. Estaban allí, se abrieron muchos santos que han muerto, resucitaron. Ninguno ha podido entrar al cielo. Al cielo por donde va el Señor Jesús. Se dice que estaba allí Lázaro en los brazos de Abraham. La fe los estaba sosteniendo. Pero todavía no se había pagado la ofrenda, el sacrificio que había que hacer, y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, y fue el único que lo pudo hacer, nadie más. Es cierto, hay mujeres que han intervenido en la Biblia, hubieron grandes profetas, hubieron grandes reyes, pero ninguno pudo cumplir lo que cumplió el Señor Jesús, que lo cumplió como rey y como sacerdote. Amén. Porque es el único que podía, ¿qué? Reconstruir, ¿qué? El templo. Amén. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Oiga, pues, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, se abrieron los sepulcros y salieron. Y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea que mucha gente los vio. Y eran los santos del Antiguo Testamento. Estaban allí muchos. Y fueron y evangelizaron. ¿Cómo sería esta gente? Pues los que fueran creyentes pues pudieron ver que era una realidad lo que estaba cumpliendo. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó a subir al cielo, ellos resucitaron con Él. Ellos estaban listos. Y cuando Él subió, pues ellos tuvieron que subir con Él porque ya la puerta estaba abierta. Eso lo puede buscar en el libro de Hebreos 9 al capítulo 10, allí está. Dice que estas cosas antiguas, lo que se hacía anteriormente según la ley, que era traer un sacrificio, dárselo al sacerdote, se ponían las manos sobre el sacerdote y el sacerdote era el intercesor. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Iba, ofrecía el sacrificio, primero hacía un sacrificio por él, ¿no? Él tenía que también hacer un sacrificio por él a causa del pecado. Y después llevaba el sacrificio de la persona que hubiera pecado o del mismo pueblo, entraba y rociaba esa sangre sobre el altar, allí sobre donde se iba a rociar, y la cortina, si Dios estaba de acuerdo, eso se hacía cada año, se abría y el sacerdote podía entrar. Solo él. Pero en este tiempo, después de que vino el Señor Jesucristo, ya no fue así, porque eso lo tenían que hacer cada año. Pero como el Señor nos iba a aceptar a nosotros, gentiles, romanos, de toda raza, todo color, no importa quién, la raza, el color, no importaba ya, el Señor Jesucristo no iba a entrar. Entonces Él mismo entró y hizo eso ¿por quién? Por todos nosotros. ¿Sobre quién iba el pecado? Sobre Él, por eso Él murió en la cruz. Él canceló el pecado y ahora Él está entrando, pero simbólicamente está entrando es al mismo cielo. Porque una cosa era entrar al lugar allí santo para que el Señor tuviera misericordia, y ahora la misericordia ya iban a ser ¿para qué? Para siempre, porque vamos a entrar ¿a qué? Al mismo cielo. O sea que la puerta está abierta. ¿Cómo podemos entrar? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿A través de qué? Pidiendo perdón. Usted ya no necesita irse y arrodillar a nadie, a que sea su intercesor, a que interceda por mí ante Dios. No, Señor, es usted mismo. Hay un requisito que se tiene que cumplir,
para que esto sea así. Dice, en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él fue el que abrió el camino y Él es el único que a través de Él conseguimos el perdón. Entonces dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese nombre tiene que estar invocado sobre ti. Es a través de ese nombre que podemos entrar al cielo. Es a través de ese nombre que tenemos perdón de pecados. No hay ningún otro nombre que este va a interceder, Pedro, Juan, ninguno de ellos. El único es el Señor Jesucristo, no hay otro. Tenemos que tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. No hay otro hombre que nos pueda. ¿A quién vamos a mirar? Vamos a mirar hacia la cruz. Miremos a Jesús. No nos embolatemos mirando allí que Pedro, que esos fueron evangelistas. Ellos estaban allí, pero ¿para qué? Para indicarnos el camino. Lo hicieron a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos están empujando a que miremos quién, a Jesús. No es a ellos, no es a ellos. Amén. Entonces, ¿a quién es que tenemos que mirar? A Jesús. ¿De quién está hablando Mateo? De Jesús. Si vamos a orar a Mateo, él nos diría, no hagan eso. Es a Jesús, el Maestro. Si le vas a decir a Marcos, te va a decir lo mismo. Si le vas a decir a Lucas, le vas a decir lo mismo. No, yo estoy dando este testimonio de Jesús. A Él es el que debemos de seguir. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Para qué? Porque tenemos que estar juntamente crucificados con Él, crucificar nuestra carne. Amén, para santificarnos. Amén, para redimir este cuerpo y que este cuerpo sea solo para adorar al Señor. ¿De qué manera? Estando en la iglesia, orando, lo hacemos como sacerdotes, ofreciendo sacrificios de alabanza, llevando nuestra oración, nuestro arrepentimiento. Ese es el incienso que sube hacia allí. Ya nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque aún estamos reinando con Él aquí sobre la tierra. Claro que sí estamos reinando. Porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Así lo dice su palabra. Entonces, ¿a quién debemos seguir? A Jesús. No tenemos por qué estar adorando a estos santos, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos santos. No, Señor. Sigamos su ejemplo. Sí. Trayendo a la gente así como lo hicieron ellos, a llevarlos que a través del evangelio, a través de que se arrepientan. Eso es lo que nos enseña Mateo, eso es lo que nos enseña Marcos, es lo que nos enseña Lucas, es lo que nos enseña Juan. Mire que se habla sobre el primer milagro que hizo Jesús, que fue convertir el agua en vino. Es cierto, pero ellos fueron donde María. ¿Y qué les dijo María? Haced todo lo que Él os dijere. ¿Por qué María dice eso? No porque ella está haciendo una concesión, no, Señor, porque era que el de los milagros era el Señor Jesús. Si hubiera sido en ese tiempo ya la de los milagros, ella hubiera hecho el milagro. Pues yo soy la mamá, yo soy la que puede hacer, Él tiene que aplicar. No, hacer lo que Él os dijere. ¿Por qué? Porque María fue la persona por la cual el Señor vino y llegó aquí a la tierra. Lógico, porque tenía que venir como un hombre, tenía que ser igual a nosotros para poder ofrecer su cuerpo, para poder ofrecer ese sacrificio perfecto por nosotros. Tenía que ser como nosotros, pero sin pecado. Entonces vemos que Él es el único que puede traernos ¿qué? La salvación. ¿Qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia no nos dice cree en Pedro y serás salvo tú y tu casa. No. Si usted cree en Pedro, Pedro te va a mandar aquí a que creas en el Señor Jesucristo. Si Pedro dicen que es la piedra, el Señor Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero Él dice, en el libro de Pedro dice que Él es la piedra de fundamento, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que tenemos que mirar. A Él es el que debemos seguir, su ejemplo de vida, todo lo que hizo. Dios subió hasta la muerte, Él es el buen pastor. Amén. Todo se cumplió en Él. Él vino como sanador, Él vino como salvador. Amén. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? Debemos escuchar es al Señor Jesús. Y debemos tener en cuenta que todo lo que se explica a través de la Biblia, el mismo Pablo tuvo revelación y le fue revelado a ¿quién? Jesucristo. Si tú te pones a leer el libro de Juan, Juan, ¿qué está llevando? Llevando un testimonio. Dice la revelación de Jesucristo. Nos está llevando ¿a quién? A Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio
La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para que la llevara a sus... Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan está dando a conocer aquí a Jesús, cómo se iba a manifestar, cómo se manifestó y cómo se iba a manifestar a través del tiempo. Es cierto que el Señor Jesucristo se fue, pero Él es omnipotente, omnipresente, sigue estando con nosotros, sigue estando en su iglesia, sigue haciendo los milagros que hacía en el Antiguo Testamento. Si tú crees verdaderamente, te arrodillas y le pides, pero ¿qué tienes que hacer primero? Aquí está la cláusula, tienes que hacer ¿qué? Perdonar, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis ayuda contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonáis vuestras ofensas. Amén. ¿Cuál fue el último mandamiento que nos dejó el Señor? Que nos amemos todos como nos ama Él. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es, como siempre, a que leas la palabra. Lee la Biblia. No confrontes con nadie. Mire que Jesús, cuando le dijo a Pedro, Él llegó y le dijo a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Elías, otro que eres alguno de los profetas. Y cuando le preguntó a Pedro, le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy el Hijo? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y él dijo, bienaventurado a Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa revelación sobre a quién debemos adorar y sobre a quién debemos creer, nos la tiene que dar el mismo Dios. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que revele a Cristo en nosotros. Que nos dé sabiduría y revelación para leer ¿qué? Su palabra. La palabra del Señor, vuelvo y lo digo, es gratuita. Lo único que tienes que hacer es leer. Decía Martín Lutero, los reformadores, que ella misma nos puede dar respuesta si le pedimos a Dios con fe. Él nos mostrará y Él nos leerá. Amén. Lee la palabra. Escucha la palabra. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Estudia la palabra y vas a conocer a Dios. Vas a conocer su infinito amor. Vas a conocer su misericordia. Vas a conocer su gracia. Vas a conocer lo que el Dios quiere hacer con nosotros. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Les habló Fernando Sierra Ariza, su capellán y amigo.